Hola amigos, hola amigas, les habla Leonardo Aja y nuevamente compartiendo con ustedes. Quiero que reflexionemos alrededor de esta frase. No tenemos vocación de pajaritos. Inmediatamente eso no es evidente el significado. Voy a poner el contexto para que lo entendamos mejor. Tendría yo unos 7, 8 años, algo así. Salíamos con mis hermanos y un tío a hacer una compra, íbamos a comprar algo para las 11, era un día domingo. Había llovido. Al frente de mi casa existía un árbol de alcaparro. Era un árbol más bien pequeñito, pero pues ya tenía cierta fuerza, ligeramente robusto, por bajito que era el árbol. Eh, y entonces en el piso había un nido de gorrión. Seguramente el viento, la lluvia lo debió haber tumbado. Y entonces yo cogí el nido y traté de ubicarle una buena posición, un buen lugar en el árbol. Pero entonces mi tío, un hombre, un finquero que conoce la naturaleza, llegó y me dijo, hombre Leonardo, muy bonito tu gesto, pero es absolutamente inútil. Yo, pero tío, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? El nido tiene huevos. Sí, Leonardo, pero es que hay dos cosas. Primero, el solo hecho de que tú lo hayas cogido con tus manos, impregnaste el nido con el olor a humano. Entonces eso ya va a hacer que los gorriones, si decidieran usar nuevamente ese nido, pues lo mirarían con profunda desconfianza porque ya tiene tu olor de humano. Y segundo, más se demoró el nido ese en caerse que ponerse papá y mamá gorriona, papá gorrión, en ir a buscar nuevamente ramas, palitos, hojitas. Y en este momento, te lo juro, deben estar construyendo nuevamente su nido. Deben estar ubicando un mejor árbol, más resguardado, que le ofrezca mejor protección a su nido, porque ya vieron que este árbol no ofrece las condiciones necesarias y suficientes. Eh, entonces ellos ahí mismo se dieron a la tarea de reconstruir su nido. Y yo, wow. Y me quedé con esa vida, con esa idea hasta este momento de mi vida y siempre la he tenido presente. ¿Cuál es la forma o de qué manera asumimos los seres humanos el fracaso, la derrota, el desastre? Y yo no estoy diciendo que sea chévere, bacano, divertido. No, 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 no. De divertido no tiene nada. Pero hay ocasiones en que nos posicionamos frente a situaciones calamitosas o desastrosas como si fuera el fin del mundo, cuando realmente no lo es, no lo es. Y lo digo a propósito de lo que estamos viviendo ahorita con el coronavirus. Entonces es muy importante que pensemos, que reflexionemos cómo nos estamos parando frente a esta situación. Hay algunos medios masivos de comunicación que definitivamente no ayudan mucho. Lo único que hacen es estimular la zozobra, el terror, el pánico entre la gente. La gente se paraliza y están muertos del susto por cosas que todavía no han ocurrido. Repito, está pasando una situación muy compleja, pero no es el fin del mundo. Por ahí un medio llegó y no voy a señalar entidades o personas, no, quiero abstenerme de hacerlo, como se dice, voy a señalar el pecado más no el pecador. Entonces por ahí dijo que la recesión económica que sobreviene va a ser peor que la que vivió la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Y apenas escuché eso, yo dije, ay, no, 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 no me crean tan bobo. No, definitivamente no. Y algunos deben estar brincando en eso. Ay, qué sí, yo. A ver, miremos los datos. No sé ustedes, pero cuando yo tengo que salir de mi casa, porque yo me quedo en casa, pero cuando tengo que salir a abastecer comida, ¿sí? Que es algo muy pim, pam y chaolín. Yo voy a un supermercado donde hay comida. Después de la Segunda Guerra Mundial no había comida.
Eh, yo veo que hay hospitales después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en Polonia. Ya dije Italia, Italia, no había hospitales. Gran parte de Europa quedó arrasada. No había hospitales, no había aeropuertos, los aviones estaban destruidos, las carreteras estaban vueltas pedazos. Es decir, lo que quedó después de la Segunda Guerra Mundial se llamó destrucción. Destrucción. Yo salgo a la calle y no veo destrucción. Entonces, eso ya marca una gran diferencia. Eso ya marca una diferencia radical. Segundo, claro, existió un plan Marshall, un plan de recuperación de Europa, porque tanto Europa como Japón pues quedaron vueltas pedazos. En Japón, 6 y 9 de agosto de 1945, Hiroshima, Nagasaki, dos ciudades que quedaron borradas. Y en un instante, respectivamente, murieron más de 240.000 personas. Así, en un instante. 240.000 personas. La Segunda Guerra Mundial cobró la vida de más de 60 millones de seres humanos. 5 de ellos, se cree, murieron en los mal llamados campos de concentración, que realmente eran campos de exterminio. Hay quienes dicen que esos son cálculos conservadores, que quizás pudieron haber sido mucho más. ¿Han muerto personas por el coronavirus? Sí. Pero no son millones. Los aeropuertos están construidos, los puentes están de pie, los hospitales están en funcionamiento. O sea, destrucción no ha habido. Entonces eso crea ya un punto muy diferente, por lo tanto no es susceptible de compararse. Entonces la economía en Europa después de la Segunda Guerra Mundial quedó destruida. Toda la infraestructura quedó destruida. Nuestra economía está pausada, está detenida, pero no está destruida. Ahí están las fábricas. Ahí están, ¿sí? Están los campos. Nuestros campesinos amorosamente siguen labrando la tierra para que personas como tú o como yo podamos tener un pedacito de papa, de yuca, de plátano, de arroz. Esos campesinos siguen trabajando. ¿Tú crees que en la Segunda Guerra Mundial era posible arar la tierra? Pues, a ver, obvio no, no se podía. Entonces, es absolutamente improcedente que se hubiese hecho esa comparación. Claro, lo que viene en la pospandemia, no estoy diciendo que eso es algo fácil y sencillo, no, pero imposible no es. Y no nos va a tomar todo ese tiempo que algunos avisoran. Lo que pasa es que hay gente que no sabe perder. Hay gente que, como dicen, gana o empata, pero perder ni abate. ¿Mm? Y aquí es donde yo hago muchos análisis y cuestionamientos. El coronavirus nos está pasando una cuenta de cobro elevadita, pero el coronavirus no va a acabar con nosotros. Podemos estar absolutamente seguros que sí, hombre, que no, ya hay una cantidad de gente que se ha recuperado, ¿sí? Por lo menos ellos ya no fueron. ¿Mm? Entonces, el punto acá es el siguiente. No va a ser el coronavirus lo que va a acabar con nosotros. Somos nosotros mismos los que, si no sabemos tomar las decisiones correctas y adecuadas, vamos a acabar con nosotros mismos. Va a ser nuestra indolencia, nuestra indiferencia, nuestro egoísmo, nuestra codicia y avaricia. Eso sí es muy peligroso, porque este tipo de situaciones demandan de que trabajemos desde la cooperación, la solidaridad, el trabajo en equipo, la disciplina. ¿Mm? Todos ayudándonos a todos, pero con egoísmo, codicia y avaricia claramente no lo vamos a lograr. Algunos dirán, ay Leonardo, pero es que a ti no es al que se le va a quebrar la empresa. Yo, quieto ahí, ¿tú qué sabes si yo no he pasado ya por quiebras económicas? Sí, yo ya he pasado por quiebras. Y cuando uno sabe capitalizar una quiebra económica, uno puede salir fortalecido o impregnado
de miedo por el resto de la vida. No fue mi caso. No sé cuál sea el tuyo. ¿Ya vamos entendiendo a qué me refiero? ¿No tenemos vocación de pajaritos? Que todo está destruido, lo cual no es cierto. Pues lo volvemos a construir. ¿Cuál es el problema? Siempre y cuando pongamos a la vida en primer lugar. Entonces, esa falsa discusión que proteger la economía versus la vida de las personas, eso es un falso dilema. Obvio, lo primero que hay que proteger es la vida de las personas, ¿sí? Pero es ahí cuando empieza a relucir la codicia y la avaricia de algunos, porque no puedo decir que sean todos. Y yo desde mis pobres, sencillos y modestos conocimientos de finanzas, estoy aprendiendo sobre ese tema, desarrollando mi inteligencia financiera. Y dentro de lo poco que he ido aprendiendo hasta el momento, se dice que uno debe tener un colchón financiero precisamente para situaciones como estas. Esto es algo que se enseña a nivel de uno como individuo, como persona. Pero digo yo, debe tener la misma aplicabilidad para una comunidad, un país o una empresa. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo así que unas empresas con unas facturaciones mensuales multimillonarias por un mes de parar sus operaciones se van a la quiebra? A mí me cuesta trabajo creerlo. No, de verdad, me cuesta un trabajo enorme creerlo. ¿Sí? Entonces yo digo, oiga, entonces hay gente muchísimo más ignorante en temas financieros que yo. Porque yo, no sé ellos, si yo tuviera una empresa de esas magnitudes que factura miles de millones de dólares o de pesos, yo le crearía un colchón financiero a esa empresa, precisamente para momentos como estos. Pero no, un mes y ya se van a quebrar todas. Es cierto, hay negocios que se van a la quiebra. No hablemos de los restaurantes, no hablemos de los bares, de las discotecas, no hablemos de esas personas que incluso no parar un mes, parar una semana o parar un día. Claro, hay gente que vive del día a día, pero yo no estoy hablando de estas personas, ni estoy hablando de la persona que tiene su restaurante, que sí, que vive el día a día, pues de mes a mes. Estoy hablando de aquellos que tienen grandes industrias y grandes empresas. Un mes por pararla y se van a ir a la quiebra. No tienen vocación de pajaritos, ¿ya? Y si se van a la quiebra, pues levantamos otra vez la empresa y ya. O perdón, ¿cuál es la otra opción? ¿Quedarnos llorando el resto de la vida? No. Quiero ser muy claro en una cosa. Es lícito, válido y legítimo sentir miedo. Claro. Sentir miedo es una emoción que experimentamos cuando nos vemos ante un peligro inminente y que nuestra propia seguridad o la de nuestros seres queridos puede estar seriamente amenazada. Un peligro inminente. ¿Listo? Se vale sentir miedo. Pero es que una cosa es el miedo y otra cosa muy diferente son la valentía y la cobardía. Miedo, emoción. Valentía y cobardía. Elecciones que uno toma. Este momento exige de nosotros valentía, entendiendo por valentía lo siguiente: hacer lo que debemos y sabemos tenemos que hacer, aun cuando nos dé miedo hacerlo. Entonces, valiente no es el que carece de miedo, no señor. Valiente es el que hace lo que sabe, debe y tiene que hacer, lo necesario, lo conveniente, lo vital, lo prioritario. ¿Mm? Y definitivamente en este caso lo prioritario no es la economía. La economía se rescata, la economía vuelve y se reconstruye. Pero las vidas que se vayan a perder por poner encima la economía, eso es irreemplazable. Eso no tiene precio y eso no tiene valor. ¿Mm? Entonces, mis amigos, mis amigas, quiero hacerles bondadosamente la invitación a que pensemos, analicemos, reflexionemos qué es lo que la vida nos está enseñando con esto que está ocurriendo. Yo estoy absolutamente convencido de que una cosa fue el mundo que conocimos hasta antes de guardarnos en casa y otra cosa muy diferente
el mundo que vamos a tener que vivir una vez salgamos de nuestras casas. Van a ser dos mundos distintos. Será los mismos edificios, los mismos potreros, los mismos parques, todo eso no habrá cambiado, pero la dinámica social definitivamente se va a transformar. Debe y tiene que transformarse, porque si no hay una transformación, si no hay una mejoría, si no hay un crecimiento, no valió la pena la muerte de todas estas personas por el coronavirus. No valió la pena el esfuerzo de todos nuestros guerreros, las enfermeras, los médicos, los camilleros, los conductores de las ambulancias y tantas personas que están ahí dando lo mejor de ellos en los hospitales. Si nosotros no hacemos de este momento una oportunidad de análisis, de reflexión, de crecimiento, de mejoramiento, nada de lo que está pasando en este momento habrá valido la pena. Entonces soy un convencido de que tenemos al frente una gran oportunidad que tenemos que saber capitalizar. Tenemos que saber capitalizar. Quiero recomendarles un libro que me pareció muy interesante, o me parece muy interesante, que se llama El lado positivo del fracaso, del notable escritor John Maxwell. Cualquier persona que quiera saber y aprender acerca del liderazgo, sí o sí en algún momento se va a topar con el nombre de John Maxwell. John Maxwell tiene más de 100 obras. Sería un mentiroso si dijera que las he leído todas. No las he leído todas. Pero sí ya he leído varios de sus libros. Y ese libro en particular me parece absolutamente pertinente y oportuno para esto que estamos viviendo en este momento. Para que desarrollemos esa vocación de pájaros. Es decir, si todo está caído y destruido, pues levantémonos y construyámoslo nuevamente. Nadie dice que sea fácil, nadie dice que sea sencillo, pero definitivamente es algo que vale la pena hacerlo. ¿Listo? Y quiero recordarles nuevamente, de esta situación vamos a salir maltratados, pero airosos, si nos unimos en solidaridad, en cooperación, desarrollando un buen trabajo en equipo, teniendo una correcta prioridad de las cosas y poner en primer lugar lo que merece y debe estar en el primer lugar, que definitivamente es la vida. ¿Listo? Incluso por encima de la economía. Ya en su momento hablaré de otros temas que tienen que ver precisamente con esto del área financiera, en lo poco que he aprendido y en lo poco que he ido recorriendo, pero que incluso esta situación nos pone a pensar y a reinventarnos en muchos aspectos. Y uno de esos, que hay que pensarlo, es nuestro manejo financiero. ¿Listo? Como digo yo siempre al final de mis videos, no espero que te haya gustado, espero más bien que te haya servido. Y si crees que esto puede ser de utilidad para otra persona, no te lo quedes y compártelo. De esto vamos a salir adelante todos, con bondad, con humildad, con unión. Se vale tener miedo, pero tenemos que acudir a la valentía. Hasta luego.